Bienvenidos al programa número 81 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí desde RSC Radio Internacional. Contando cosas buenas. ¿Qué tal, mis queridos oyentes? ¿Qué ganas tenía de que llegase el jueves para poder transmitiros desde lo más profundo de mi corazón todos esos temas, toda esa sabiduría para que os pueda llegar esa semilla a cada uno de vosotros? Bueno, recordaréis la semana pasada que os estuve hablando un poquito de mí para esas personas que a lo mejor no escucharon los primeros programas desde hace casi año y pico, porque ya estamos en el programa número 81. Y los primeros programas pues hablaba de mí, de mis terapias. Entonces, como se ha ido uniendo gente, pues la semana pasada hablé un poquito, por haceros un poco de resumen rápido antes de empezar el tema, un poco por qué llegué a ser terapeuta y luego pues los servicios que prestaba, que como comentaba soy terapeuta de PNL, de integración emocional, de Mingyun, de hipnosis regresiva. Tengo la maestría de registros acásicos y péndulo hebreo. Y también, aparte de ser especialista en autoestima, miedo, soy especialista en insomnio, ansiedad, fobia y pánico. Pero os comentaba cómo llegué a ser terapeuta y os decía que debido a la muerte de mi padre, esa herida del abandono que he tenido, siempre he estado buscando fuera. Hasta que al final me he dado cuenta que todo está dentro de nosotros. Así que bueno, y así fue un poquito, más desarrollado. Os comenté cómo llegué a ser terapeuta, porque quería llegar a todo el mundo en el que si yo he podido amarme, he podido subir mi autoestima, he podido sanarme mis heridas, cualquier persona puede. Y os decía, una de las herramientas muy poderosas de las que os iba a hablar en el programa de hoy es el poder sanador del péndulo hebreo. Deciros que llevo muchos años acompañando a personas en su propia transformación personal y energética. Y comentaros que el péndulo hebreo, para mí, ha sido una de las herramientas de verdad más potentes que he conocido. Y os preguntaréis por qué. Porque engloba todo, engloba la parte física, engloba la parte emocional, la parte espiritual, la parte karmática. Es que es como todo en uno. Trabaja todo tu cuerpo entero. Lo mental, lo espiritual, lo emocional, lo físico. Entonces, deciros que si yo llegase a ver todo lo que hacía, lo que pasa es que lo descubrí después, ya tenía la PNL, la integración, como comentaba en el programa anterior, pues llegó esto y de verdad que me hizo como un clic. Dije, anda, menuda terapia, tienes todo en uno, trabajas todo. Entonces deciros que ¿qué es el péndulo? El péndulo es una terapia, como he dicho, muy potente a nivel energético. Trabaja directamente con la vibración de las letras hebreas, que os puedo decir que están consideradas desde muy antiguo como frecuencias de luz y creación. Cada letra hebrea tiene una energía concreta, una vibración que actúa sobre el campo electromagnético del ser humano, que es lo que llamamos el campo energético que os estoy comentando. A través de estas vibraciones podemos detectar desequilibrios en la persona, podemos liberar bloqueos, armonizar la energía, elevar la frecuencia de la persona, disminuir la ansiedad, aumentar la autoestima. Un montón de cosas. Se puede trabajar con el péndulo hebreo todo. Os preguntaréis cómo funciona el péndulo hebreo. Os diré que el péndulo hebreo es un cilindro de madera y tiene dos caras. Tiene una parte que es lisa, que es la parte en la que yo hago las limpiezas,
y luego ese cilindro de madera tiene la otra parte que tiene unas ranuras. Yo esas ranuras las utilizo tanto para proteger un espacio y también para testar a la persona. Comentaros que una vez que nosotros ponemos estas etiquetas hebreas en el péndulo hebreo de madera, estas etiquetas hebreas lo que hacen es que emiten una vibración energética por medio de esa palabra que está escrita en la etiqueta y está puesta en el péndulo. Esa vibración energética va directamente al cuerpo de la persona, a su propia sanación energética. Por eso son tan potentes las letras hebreas, porque el péndulo hebreo es una combinación de la radiestesia con las letras hebreas. Se dice que lo fundó un tal Pierre Elie, que era francés, pero también lo han creado varias personas. No hay una persona específica en concreto, pero la persona que más se oye que lo fundó fue Pierre Elie. Os preguntaréis por qué el péndulo es de madera y no puede ser de otro tipo de material. El péndulo es de madera porque, y sobre todo tiene que ser de roble o de haya. Y se dice que es de madera porque no deja pasar ninguna energía de fuera. Es como que la madera bloquea cualquier energía que no sea sanadora y que pueda ayudar, en concreto por medio de esas palabras en hebreo, a esa persona. Entonces, por eso elimina cualquier energía negativa. El péndulo, como he dicho, puede detectar desequilibrios, puede detectar bloqueos, energías densas en el campo de la persona. Y el péndulo, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos una vez que ponemos esa etiqueta, empezamos a moverlo unas veces cuando abrimos el proceso. Cuando digo abrir el proceso es abrir el campo áurico de la persona. Eso se hace de la cabeza a los pies de sentido antihorario, ¿vale? Pero ahí nosotros con el péndulo y con las ranuras hacia abajo, como he dicho, podemos preguntar que nos diga cuáles son los desequilibrios de esa persona, qué memorias antiguas tiene, qué interferencias energéticas tiene, si tiene un tapón energético, si tiene los chakras desbloqueados. Después, como he dicho, con la parte lisa se utilizan etiquetas, sobre todo con frecuencias elevadas, pues para aumentar la energía sanadora. Lo utilizamos también para todo tipo de limpiar miasmas, que los miasmas son energías negativas que nos están provocando un malestar en nuestro cuerpo físico y no nos deja avanzar. Luego, también por la parte lisa del péndulo, nos da una armonía, nos armoniza, nos equilibra y nos protege todo el campo energético. Es como si la persona hiciera de verdad una limpieza profunda a nivel energético, emocional, espiritual, mental, como he comentado, físico. Entonces, engloba, hace una limpieza de todo el cuerpo entero. Deciros que lo más mágico, de verdad, del péndulo hebreo, cuando ponemos esas etiquetas hebreas, es que en el cuerpo de la persona, de forma inmediata, sienten calor, sienten hormigueo. Muchas personas en mis terapias tienen ganas de llorar o una sensación de paz enorme o conectan con su esencia, con su misión de vida. Es como la energía al moverse se libera y se sana. Os preguntaréis qué diferencia hay el péndulo hebreo de otros péndulos. Pues os lo voy a decir inmediatamente. El péndulo hebreo es que va a más profundidad. Ve cosas que son invisibles, que no se ven. Por ejemplo, energías densas. Otros péndulos no llegan a ese nivel de profundidad, como son esas energías densas como la larva astral, que la larva astral son pensamientos repetitivos negativos
que nosotros vamos creando y vamos formando esa larva astral. Una persona que tenga muchos pensamientos negativos, esa persona misma está creando esa larva. Luego, dentro de esas energías densas, también se puede ver si esa persona tiene alguna magia oculta, alguna magia, algún ritual, si tiene algún amarre afectivo, si tiene una maldición o mal de ojo, alguna entidad. Todo eso se quita, se sana, se quita de la persona. Yo he tenido muchas personas que de verdad no puedo especificar nombres porque es privado, pero con muchísimas energías densas. De verdad que a lo mejor vas en el metro o estás en un sitio de muchísima gente. No os podéis imaginar todo lo que se pega, de verdad. Y la gente, si supiera todas esas energías densas que van flotando y que hay, de verdad que vendría mucha gente a limpiarse. Yo estoy encantada porque os puedo decir que tengo la agenda llena, es el boca a boca cada vez más y me encanta. Es que disfruto muchísimo de mi trabajo, de todas las terapias, pero os puedo comentar que ahora la que más me piden es la de hipnosis regresiva, la de integración emocional, la de Minjung, pero sobre todo, la de péndulo hebreo, porque como comentaba, es que engloba todo. Bueno, os he comentado las energías densas, pero deciros que en el péndulo hebreo hay 8 mundos. El primer mundo sería los miasmas, que como ya he comentado y vuelvo a repasar, son energías negativas, manchas oscuras que nos afectan a nuestro cuerpo físico. Luego están las energías densas que acabo de hablar, que son esas energías que no se ven y son más profundas. Luego otro de los mundos es el mundo kármico, que se trabaja pues toda la parte paterna, materna, esos pactos, esas ataduras tóxicas, toda esa parte karmática transgeneracional. Luego otro de los mundos que se trabaja es el misil de luz. En el misil de luz, una persona que no tenga mucha energía, se aumenta la energía, se ve porque no fluye, puede ser que a lo mejor porque los chakras están totalmente bloqueados. Entonces, se aumenta esa energía, se hace una limpieza de impurezas de su cuerpo. Luego se aleja de esa negatividad que mucha gente, no sé si os habrá pasado, que os encontráis a personas con mucha queja, negativas, pues todas esas personas que están en la queja, en la negatividad, todo eso muchas veces te lo llevas. Entonces también se hace una limpieza de esas personas que te transmiten a lo mejor esa negatividad. Porque seguro que os ha pasado de llegar a lo mejor muy cansados a casa y no saber por qué estoy cansado. Y cuando empiezas a reflexionar dices, anda, si es que he estado con fulanito, menganito o con alguien familiar y estaba todo el rato negativo, pues eso muchas veces empatizamos y nos lo llevamos. Luego, otro de los mundos que hay es el mundo interior. Y dentro del mundo interior está la parte que nosotros tenemos que eliminar y la parte que introducimos. Hay mucha gente en las terapias que cuando quieren trabajar, conseguir un trabajo o tienen problemas a nivel de pareja y no saben qué les pasa porque no fluye, a lo mejor es que hay una dependencia o es que a lo mejor el amor se ha acabado o necesitan más armonía. O a nivel de dinero, pues que el negocio no fluye, no saben qué ha pasado, pues a lo mejor es que han hecho votos de pobreza en otra vida o tienen miedo al fracaso, el miedo al éxito. Todo eso se ve en el péndulo. También otra de las cosas del mundo interior es que se elimina esas cosas que te están impidiendo el llegar a ese objetivo, a tu deseo. Por ejemplo, eliminar desvalorización, eliminar desmerecimiento, eliminar enfado, irritación, indecisión. Todo depende a la hora de testar, que luego explicaré en qué consiste. Luego, otro de los mundos sería ya el otro mundo interior, pero sería ya no a la hora de quitar, de limpiar, es qué necesita esa persona. Hay personas
que les falta confianza. Entonces yo les introduzco esa etiqueta en hebreo, pues de confianza, o necesitan abundancia y prosperidad, o suerte, o más paz interior, o más relajación, o más claridad mental. Esas personas que a lo mejor dan muchas vueltas a las cosas y necesitan el parar un poco la mente. Y luego estaría el mundo físico. El mundo físico, ahí se vería cómo estás, cómo está tu cuerpo con respecto a ese objetivo y deseo que quieres alcanzar. Hay personas que, por ejemplo, la mayoría os puedo decir que les sale la columna vertebral, las cervicales y muchos órganos. Cuando salen muchos órganos es porque, si no padecen de esos órganos, es porque tienen emociones estancadas detrás. Por ejemplo, yo os diría el hígado. La emoción que hay estancada detrás es la rabia, la ira. Y os puedo decir que a muchísima gente le sale el órgano del hígado. Otras personas les sale el corazón, que es la melancolía, la decepción, la tristeza. Entonces todo eso también se sana. Por último estarían luego los chakras, que como sabéis hay 7 chakras. Y ahí yo vería si están bloqueados, porque mucho de las energías negativas que comenté al principio y energías densas se meten en esos chakras. Entonces, yo hago una limpieza de cada chakra y luego los equilibrio. Y como no, me encanta acabar con mis queridos arcángeles, guías, esos ángeles que son energía, realmente son energía. Entonces, pues acabo con el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, Jofiel, Samuel, arcángel Metatrón, Sandalfón, pues dependiendo de lo que realmente necesite esa persona. Y os preguntaréis cómo realizo yo una sesión. Lo primero que hago es que pido el nombre y los apellidos de una persona y luego le digo qué es lo que quiere trabajar. Hay personas que me vienen, pues no sé, me veo que no avanzo en mi vida, no sé mi misión de vida o me encuentro como muy cansada. Entonces, hay veces que muchas personas no saben lo que les pasa o que están teniendo muy mala suerte y no saben por qué, o no les fluye el dinero o el trabajo, cualquier cosa. Entonces yo hago una serie de preguntas, hablo con la persona para poder ayudarla o ayudarle a construir ese objetivo. Entre los dos, yo la ayudo y construimos ese objetivo. Una vez que ya tenemos el objetivo, yo lo que haría es testar. Entonces, yo suelo testar con otro péndulo de cuarzo. También podría hacerlo con el péndulo de madera, como os he comentado, por la parte de las ranuras. Pero yo el péndulo hebreo lo utilizo para las sesiones y en algunos momentos también utilizo para testar ahí, en ese momento. Pero para hacer ese protocolo, teniendo el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y lo que quiere trabajar, yo empezaría a ver qué es lo que le pasa a esta persona, qué le está bloqueando, si tiene alguna energía densa o cualquier cosa de los 8 mundos que os he comentado, miasmas, energías densas, karma, misil de luz, mundo interior, los chakras, a ver qué es lo que le está pasando. Luego yo hablaría con la persona para decirle, pues mira, tienes esta serie de bloqueos en este mundo, en otro, y luego ya entonces agendo. Le digo, pues mira, necesitas 2 sesiones, necesitas una, dependiendo de lo que el péndulo me diga. Una vez ya que empezamos la sesión, yo me conecto con los guías, por si acaso los guías, que los guías, os comento, son energía, si me tienen que comunicar algo para esa persona. Y después, una vez que ya he comunicado, empezaríamos, yo pido permiso al péndulo y al ser superior para poder hacer la sanación de esta persona. Haríamos esa sanación por medio de esas letras hebreas, de las etiquetas que le ha salido a esa persona, y luego ya cerraría fortaleciendo el aura, porque el aura es todo ese campo energético que está por encima de nuestro cuerpo físico, cerraría el campo áurico y después de cerrar el campo áurico, yo cierro con una meditación para poder cerrar todo el proceso de la sanación.
Otra de las cosas que os puedo comentar, que también me dice la gente, es cómo se relaciona el péndulo hebreo con el mundo emocional. Pues yo os diría que nuestro campo energético guarda sobre todo emociones no expresadas, traumas, pensamientos repetitivos, miedos. Pero os puedo decir que a veces llevamos emociones que no nos pertenecen. Es esas mochilas que llevamos de nuestro linaje, de nuestros ancestros, que me refiero a padres, madres, bisabuelos, abuelos, o memorias que arrastramos desde la infancia o de experiencias pasadas, ¿vale? Entonces hay que quitarnos esas mochilas que vienen de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, que muchas veces no son nuestras y las llevamos a cuesta. Entonces, cuando estas energías no se liberan, se atascan en el campo y entonces lo que produce es cansancio, tristeza, ansiedad, falta de vitalidad, incluso muchas veces a muchas personas malestares físicos. Así que el péndulo hebreo, como he dicho antes, detecta todas esas frecuencias densas y libera de forma suave y muy amorosa esa sanación de esa persona. Luego, una vez que hemos limpiado el campo, se integra esa emoción potenciadora. Por ejemplo, es lo que comentaba en uno de los mundos, en el mundo interior, si os acordáis, que a lo mejor esa persona necesita confianza. Pues entonces yo le introduzco confianza, a lo mejor necesita más amor propio o más serenidad o más claridad mental, como decía antes, o más alegría. Entonces, una vez que se ha hecho todo este proceso, porque es muy largo, yo las sesiones son casi de 2 horas, porque como os comentaba, tengo que pasar por los 8 mundos y tengo que introducirle y limpiarle todo lo que le ha salido en ese protocolo. Os puedo decir que al final es increíble lo que experimenta la persona. Siente una gran liberación, se sienten distintos, con menos peso, vuelven a su esencia, a su centro. Por eso siempre digo que el péndulo hebreo no solo limpia la energía, sino te libera el alma. Os puedo decir que mucha gente me dice que se siente como si algo se hubiese ido, como efectivamente como que la energía densa se ha liberado, se notan distintos, más en su centro. Os voy a contar, sin deciros nombres, algún ejemplo, una experiencia de las personas así que más me han impactado. Una de ellas, os puedo decir que recuerdo a una mujer que llegó a mi consulta agotada, sin energía, sin ansiedad. Sentía que nada le llenaba. Durante la sesión, el péndulo marcaba que claramente que tenía una energía de tristeza profunda y de memorias antiguas. Entonces yo usé ciertas etiquetas como liberación emocional, la metí alegría, también la etiqueta de amor propio activado. Y la verdad, esa mujer, en ese momento que le iba pasando esas etiquetas en hebreo, terminó llorando pero de alivio. Decir, por fin me encuentro liberada. Os puedo decir que me dijo esta mujer que sentía como si algo que llevaba dentro desde hace años se hubiera ido. Luego esta persona, esta mujer, 2 días después me escribió diciéndome para decirme que había dormido fenomenal, que llevaba muchos años durmiendo mal y que había dormido bien por primera vez en mucho tiempo y que de verdad que sentía una energía renovada. También he trabajado con otras personas bloqueos laborales, que muchas veces que tras limpiar esa energía empiezan a fluir en sus proyectos, a atraer más clientes, a que les venga más dinero, porque hay personas que necesitaban cortar esos lazos energéticos. Muchas veces hay una dependencia y hay que cortar esos lazos energéticos con relaciones pasadas, porque así después pueden rehacer su vida desde un lugar más sano. Os puedo decir de verdad que cada sesión
es un encuentro con la luz de la persona y con su poder interior. Otro de los casos también que recuerdo que fue impactante es una persona que murió su hermano. Os podéis imaginar cómo estaba esa persona, desolado. La vida no tenía sentido, no sabía por dónde tirar, estaba desubicado. Bueno, al día de hoy es una persona, a través de las 3 sesiones que le hice, es otra persona distinta. Tiene ya esa alegría, aunque tenga esa tristeza de su hermano, lógicamente, pero es otra persona que ha recuperado su amor, ha recuperado el sentido de la vida. Y me pareció increíble, porque de verdad que si lo hubierais visto cómo entró el primer día y cómo ha salido y cómo está al día de hoy, para mí es un regalo las personas que pasan por mi consulta, porque veo el antes y el después. La gente trabaja muchísimas cosas. He tenido personas que han trabajado que no se quedaban embarazados para quedarse embarazados, para quedarse embarazada, perdona. Personas que no sabían en su matrimonio qué les pasaba y era porque tenían una gran dependencia y ha sido cortar esa dependencia e ir mejor. De verdad que he tenido casos increíbles. Os puedo comentar estos dos, pero os estaría hablando de casos y casos, personas con energías bloqueadas y tener un tapón energético y de repente sentirse que tienen conexión con la fuente, se sienten mucho mejor, con mucha más vitalidad, más fuerza vital. De verdad que es una técnica súper poderosa. Deciros que hago las terapias también a distancia porque paso también a personas de Latinoamérica, de España, de cualquier parte del mundo. Las hago también a distancia, las hago presencial, también limpio espacios porque muchas veces me han llegado personas que, ay, límpiame, tengo energías densas, mira lo que me pasa y tal, y luego de repente es que su casa está llena de energía negativa. Entonces muchas personas me piden, por favor, ¿me puedes limpiar mi casa? Y entonces yo eso lo hago por medio de un plano. Esa persona me manda un plano de su casa, yo testo qué es lo que tiene, se lo comento, pues tienes una energía negativa y luego ya lo limpio. De verdad que cambia mucho. Me han dicho las personas que de repente el estar viviendo a lo mejor esa persona con sus padres y siempre hay mucha discusión, de repente al limpiar la casa es como que la energía ahora fluye mucho mejor. Por ejemplo, este domingo he hecho también un taller de iniciación y la gente, bueno, os puedo decir que ha salido encantada porque han salido sabiendo cómo protegerse ellos mismos, porque yo les he enseñado cómo protegerse, cómo limpiar su casa y cómo detectar si tienen algún bloqueo en los chakras y limpiarlos. Porque muchas veces estamos en desequilibrio y no estamos en nuestro centro. Y eso es porque algún chakra, a lo mejor el chakra corazón, que lo tenemos bloqueado por esas emociones estancadas, pues en esos talleres también he enseñado cómo hacerlo. Aparte de mis sesiones, como ya he dicho, que son de 2 horas y limpio los 8 mundos que he comentado. Y bueno, ya para ir terminando, comentaros esos mitos que dice la gente, que hay gente que escucha péndulo y piensa que es adivinación o cosas esotéricas. Entonces yo a esas personas les diría que el péndulo hebreo no es una adivinación ni es magia. Muchas personas me dicen, es que el médico me ha dicho que me van a operar del pie y entonces tú con el péndulo me puedes quitar esa operación. No, no es magia. Entonces yo diría a esas personas que el péndulo no es adivinación, es una terapia energética, es una herramienta vibracional, pero basado en principios muy antiguos de sanación y de lenguaje sagrado. Las letras hebreas, como he dicho, son frecuencias de creación, son códigos de luz que actúan sobre el campo energético de la persona. Deciros que el péndulo simplemente canaliza esa vibración y sana todo el bloqueo, traumas que tiene esa persona.
No hay peligro, ni manipulación, ni interferencia. Es una técnica de luz y de amor. Es completamente respetuosa con el alma de la persona. Deciros también que la verdadera clave está en la intención con la que se trabaja, que es lo que yo os decía al principio, que yo pedía el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y qué es lo que quieres trabajar. Y si esa persona no lo sabe, que no se preocupe, que yo le ayudo a descubrir cuál es su problema. Y siempre lo hago desde el amor, desde esa conexión con la fuente. Y deciros que los resultados son increíbles y maravillosos. Seguro que os preguntaréis qué siente una persona después de una sesión. Siente muchísima paz. Es lo primero que siempre me dicen. Paz, ligereza, claridad mental, más conexión con su esencia, sensación de expansión. Es como, me comentan que es como si se abriera un espacio dentro donde antes había mucho peso o confusión. Algunos recuperan la fe, la alegría, la esperanza. Deciros que es un reencuentro de verdad con vuestra alma, que cuando limpias el campo energético, el alma vuelve a ocupar su lugar y la vida empieza a fluir otra vez. Os lo recomiendo que lo probéis. Otra de las preguntas que me hacen ya para acabar es que si se puede hacer a cualquier persona. Sí, hasta niños. Es que no hay ninguna contraindicación, es energía. Entonces se puede usar en cualquier persona. Y para terminar, yo el mensaje que me gustaría dejar es que confíen en su energía, que todos de verdad somos energía y cuando nuestra energía está limpia, equilibrada y en luz, todo en la vida cambia, las emociones, las relaciones, el cuerpo, las oportunidades. El péndulo hebreo nos recuerda que somos mucho más que lo que vemos, que allí a veces, sobre todo, una fuerte divina dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando limpiamos lo que nos pesa y permitimos que salga la luz, os puedo decir que todo se ordena desde el amor. El péndulo hebreo no solo sana, sino despierta el alma y la devuelve a su propósito. Así que ya aquí termino y os animo a que contactéis conmigo. Lo podéis hacer por medio de teléfono marcando las personas que son de fuera, de otros países, más 34 619 18 96 76. Por medio de Instagram, @Inma Ortiz Saracho. Ahí también podéis contactar en mi Instagram y mandar un mensaje. La verdad, lo mejor es por medio de WhatsApp. Repito, el teléfono más 34 619 18 96 76. Cualquier información que queráis. Para mí es un placer el poderos aclarar muchísimas más cosas, pero yo os diría que de verdad lo probéis. No os podéis imaginar toda la gente que pasa por mi consulta y el cambio que ha dado. Y voy a acabar con una frase final que ahí os dejo. Que el péndulo hebreo no es una herramienta mágica, es una llave de luz que abre las puertas de tu alma. Te espero. Contacta conmigo. Desde aquí te mando un abrazo lleno de luz.